Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de los movimientos en las plantas. Sin embargo, acá hay que aclarar que muchos autores confunden el concepto de planta con el concepto de vegetal. Es así que, por ejemplo, en el presente cuadro, en el presente diagrama, se indica movimiento de plantas. Sin embargo, todo lo que tenemos por este lado corresponde básicamente a otros vegetales que no son específicamente plantas. Plantas nos referimos cuando son organismos pluricelulares que tienen estructuras determinadas, más definidas, a diferencia de los vegetales unicelulares, en los cuales también están los protistas, por ejemplo. Entonces, movimiento de locomoción tenemos por un lado y tenemos movimiento de curvatura. Los movimientos de locomoción son frecuentes en las algas unicelulares y también en algunos que todavía siguen pensando que los hongos son vegetales, pero los hongos son otro reino, lógicamente. Entonces, el movimiento de locomoción a nivel de vegetales unicelulares se tiene en los movimientos autonómicos o espontáneos y los movimientos paratónicos o táctiles, que son inducidos. Tenemos acá estos y por otro lado también los que hemos marcado de esta manera. Sin embargo, los que nos interesan para propósitos de curso son básicamente los movimientos que sí se llevan a cabo en las plantas, en los organismos superiores, no en vegetales inferiores, que son unicelulares. Y acá tenemos que hacer referencia entonces a movimientos de curvatura. Estos movimientos de curvatura, a diferencia de los movimientos de locomoción presentes en las algas y en los vegetales unicelulares, pueden ser de dos tipos: autónomos, espontáneos, o paratónicos, que son los inducidos. Entonces acá podemos notar nosotros que hay diferentes movimientos entre los autónomos, que hay movimientos de variación y movimientos asociados al crecimiento, y en los paratónicos o inducidos, como su nombre lo dice, son respuestas a estímulos. Tenemos los movimientos trópicos o tropismos y los movimientos násticos o nastias. Los movimientos trópicos o tropismos están asociados al crecimiento, en tanto que los movimientos násticos son variaciones del movimiento que están asociados principalmente a cambios en la presión osmótica. Acá ya tenemos los diferentes tipos de movimientos trópicos o tropismos, y acá también tenemos a las nastias. Bien, vamos a ver entonces con más detalle precisamente estos movimientos de curvatura, que son básicamente, vamos a hablar de los movimientos inducidos, que son los tropismos, y las nastias en particular. Pero veamos un poco más sobre esta clasificación. Acá lo tenemos. Entonces acá tenemos en esta gráfica acá ya tenemos en particular los movimientos en las plantas como organismos superiores. Indicamos que hay movimientos espontáneos y hay movimientos que son respuestas a estímulos externos, son inducidos. Entonces acá tenemos, para los movimientos espontáneos no responden a ningún estímulo, son propios de la planta, ¿no? Y pueden ser movimientos násticos, movimientos de nutación, también hay que son movimientos asociados al crecimiento y a la curvatura, o movimientos de variación y movimientos de locomoción en caso particular. Sin embargo, lo que nos interesa para la presente sesión son estos movimientos, que son los movimientos inducidos, que pueden ser movimientos de tipo tropismo o de tipo nástico, ¿no? Algunos también señalan a las taxias, que son movimientos que responden al tacto. Tenemos movimiento fototáctico, quimiotáctico o termotáctico. Sin embargo, esta clasificación más los ha agrupado en movimientos de tipo tropismo y movimientos de tipo nástico. Entre los tropismos y las nastias vamos a ver entonces a continuación nosotros los diferentes tipos, y lo que más nos interesa es el mecanismo que puede estar asociado precisamente con estas clases de movimiento. Entonces, vamos a empezar a diferenciar los tropismos de las nastias. Acá lo tenemos.
En este esquema, entonces, tenemos que los principales movimientos en las plantas superiores son precisamente los tropismos y las nastias. La diferencia es que los tropismos son movimientos dependientes del crecimiento, por tanto implican división celular. Las nastias, por otro lado, son movimientos independientes del crecimiento, por tanto no implican división celular, sino cambio en el volumen celular. En cuanto al tiempo de acción, los movimientos trópicos, como implican división celular, proliferación celular, son movimientos lentos, a diferencia de los movimientos násticos, en los cuales el cambio es en el volumen celular y son movimientos de tipo inmediato. En cuanto a la respuesta a estímulos, los tropismos precisamente responden en una dirección, en la dirección del estímulo, a diferencia de los movimientos násticos, que como indicamos implican cambio en el volumen celular y no tienen una dirección determinada. ¿Cuál es el motivo, la razón, el fundamento de los movimientos násticos? Precisamente es un cambio en la turgencia. ¿Y cuál es la razón para que ocurran los movimientos de tipo tropismo? Son básicamente la división celular. El nombre alterno para los movimientos násticos son precisamente nastias, y para los movimientos trópicos se les denomina tropismos. Ejemplo tenemos de movimientos násticos, tenemos el plegamiento de las hojas al contacto, por ejemplo lo que sucede con la planta la mimosa púdica, y también tenemos la apertura y cierre de los estomas. Y ejemplos de movimientos de tipo tropismo o trópicos, tenemos al fototropismo, geotropismo, hidrotropismo, quimiotropismo, entre los principales. Entonces, lo que estamos viendo en este cuadro son las diferencias, pero vamos a recalcar un poco más para que esto quede claro. Acá tenemos entonces precisamente acá tenemos la diferencia entre movimientos de tipo trópico y movimientos de tipo nástico. Indicamos que los movimientos de tipo nástico no tienen dirección y los movimientos de tipo trópico sí tienen dirección. Por tanto, dependen de la dirección del estímulo los tropismos y no dependen de la dirección del estímulo las nastias. Hemos indicado que los movimientos de tipo tropismo implican división celular, a diferencia de los movimientos de tipo nástico que implican un cambio en el estado osmótico y consecuentemente en la presión de turgencia de las células, ¿no? Y lo más importante es que el movimiento de tipo trópico es un movimiento lento porque implica división celular, a diferencia del movimiento en las nastias que es de tipo inmediato porque implica un cambio en el volumen celular. Si lo quisiéramos poner un poco más detallado esto, tenemos acá lo siguiente. Acá tenemos entonces donde podemos observar que un ejemplo típico de movimiento tipo nástico es el que presentan las plantas carnívoras. Y un movimiento de tipo tropismo en las plantas es aquel que se lleva dirigido precisamente a la luz cuando una planta está en interiores, ¿no? Algo importante de recalcar acá es que los movimientos de tipo trópico ocurren en la mayoría de las plantas, a diferencia de los movimientos de tipo nastia que ocurren en algunas plantas especializadas. Por ejemplo, indicamos las plantas carnívoras. Algo importante es que los tropismos ocurren en los órganos de la planta con simetría radial, tales como el tallo y la raíz. En cambio, las nastias ocurren en órganos de la planta con simetría bilateral, tales como las hojas y los estomas.
hemos indicado también de que el movimiento trópico, por implicar división celular, es irreversible. Es decir, luego de proliferar las células no van a relacionar al mismo número de células que había al comienzo, sino que seguirán aumentando por división celular. Es irreversible ese movimiento de tipo tropismo. A diferencia de las nastias, que, como implican cambios en el volumen celular, son movimientos de tipo reversible. Esas son las diferencias más importantes que hay que indicar respecto a los tropismos y a las nastias. Entonces veremos primero a los tropismos y a continuación a las nastias. Vemos entonces dentro de los tropismos, de acuerdo a la especie de la planta que se estudia, hay tropismos con mayor importancia, dada su generalidad, dentro de los cuales existen el fototropismo, que es precisamente la orientación hacia la luz, gravitropismo, orientación según la gravedad, termotropismo, orientación a las temperaturas, ya sea frías o calientes, hidrotropismo, orientación respecto a la concentración de agua, quimiotropismo, orientación respecto a la presencia de determinados nutrientes, por ejemplo, y timotropismo, orientación básicamente causada por el contacto de la planta. Es más, existe un tropismo general, el cual se aplica a casi todas las plantas, denominado el autotropismo. En este autotropismo se vuelve la posición inicial o correcta dentro de estas. Las razones del mismo tropismo es la continuidad de estímulo o por el crecimiento de la planta misma. En realidad, cuando se habla de autotropismo se refiere a que por los mecanismos homeostáticos, toda planta tiende a adquirir una estructura que le permita la mayor estabilidad, el mayor equilibrio y consecuentemente las posibilidades de poder generar eventualmente descendencia, ¿no? Entonces, esto implica tomar una posición, realizar ciertos movimientos que le permitan precisamente, como reitero, mantener la estabilidad como planta, como individuo, estabilidad estructural. Ahora vamos a hablar entonces un poco más de estos, ya de los tropismos en particular, que son, por ejemplo, los fototropismos. Entonces acá ponemos los fototropismos y tenemos acá en el fototropismo, las plantas responden con un crecimiento desigual, asimétrico, inducido por un cambio asimétrico precisamente de la luz que recibe la planta y causa distinta intensidad de crecimiento en la parte oscura, ¿no?, y en la parte donde se recepciona la luz. Como consecuencia, la respuesta de tipo fototrópica o fototropismo se manifiesta por una curvatura de la planta orientada hacia la luz. Y entonces acá nos preguntaríamos nosotros cómo se manifiesta este fototropismo. Vamos a verlo acá entonces. Acá tenemos que van a participar para que ocurra el fototropismo. Acá tenemos el estímulo luminoso en una determinada dirección. Y algo importante, acá tenemos unas proteínas fotorreceptoras. Estas proteínas fotorreceptoras son las fototropinas. Las fototropinas van a estar más activas hacia el lado que recibe la luz y menos activas hacia el lado que no recibe la luz, hacia el lado oscuro o no expuesto a la luz. ¿Y eso qué va a determinar? Las fototropinas van a determinar una concentración diferencial de auxinas. Si vemos en el estado o en la condición 1, las auxinas están uniformemente u homogéneamente distribuidas en esta estructura vegetal. Sin embargo, cuando se aplica luz, notamos en la condición 2 de que va a haber una distribución diferencial de auxinas.
donde se van a orientar más hacia el lado no iluminado, es decir, hacia el lado sombreado. Consecuentemente, va a haber menos auxinas hacia el lado que ha recibido la luz y más auxinas hacia el lado sombreado. Las auxinas nosotros sabemos que van a causar elongación, es decir, alargamiento de las células. Al producir elongación y alargamiento de las células, entonces van a originar precisamente de que ocurra esta curvatura hacia el estímulo luminoso. Entonces, este es el mecanismo por el cual se evidencia el fototropismo. Lo veremos también acá en esta gráfica. Veamos acá. Acá tenemos precisamente donde notamos, ¿no?, de que, como indicamos, se está recibiendo el estímulo luminoso, ¿no? En el caso 1 está la auxina homogéneamente distribuida. Caso 2, las auxinas se van hacia el lado oscuro. Y caso 3, precisamente origina la curvatura hacia la luz, precisamente porque ocurre elongación o alargamiento celular. Esto es importante si tomamos en cuenta entonces que la principal respuesta se origina a nivel de las fototropinas, que van a influenciar en una distribución irregular o no uniforme de las auxinas. Y acá tenemos entonces, hablando de las auxinas, tenemos lo siguiente. Acá está. Acá nosotros vamos a ir desde A, B, C, D, E y F. ¿Qué pasa en A? Ya hemos visto que por acción de las fototropinas, las auxinas se van a distribuir hacia el lado no expuesto a la luz. Ese está en el caso A. En el caso B, notamos que las células, por acción de las auxinas, se van a ir elongando, se van a ir alargando. Y en el caso C, notamos cuál es la causa de ese elongamiento. Hemos indicado que la bomba de protones va a exportar protones, acá lo tenemos, ¿a dónde? Acá acuérdense, al apoplasto, es decir, a la pared de la célula vegetal. Y la van a hacer más laxa, más suelta. ¿Para qué? Para que pueda elongarse, para que pueda estirarse. Pero ¿por qué se va a estirar la pared celular una vez suelta, una vez alargada? Precisamente se va a estirar, se va a alargar porque va a ingresar más agua a la vacuola, y esto va a conllevar a la condición D, en la que al haber más agua en la vacuola se fuerza a que se elongue o se estire o se alargue la célula. Entonces, consecuentemente, en el caso E, notamos de que las células hacia el lado oscuro no se han alargado, y las células que están hacia el lado luminoso no se han alargado, no se han elongado. Como se han elongado las células que están hacia el lado oscuro, entonces acá viene la curvatura hacia el estímulo luminoso, que es la evidencia del fototropismo. Pero hay otro tropismo importante que vamos a mencionar ahora, que es el gravitropismo. Vamos a ver entonces el gravitropismo. Acá tenemos el gravitropismo o geotropismo. Es un movimiento de curvatura también de un órgano vegetal respecto a la dirección de la aceleración gravitacional. La respuesta se debe también a un crecimiento diferencial, o sea, asimétrico, entre partes opuestas del órgano, y por tanto se presenta en órganos de crecimiento o en órganos maduros que recuperan la capacidad de crecer. Veamos entonces, como detalle esto, cuáles son las características del gravitropismo. Tenemos entonces el gravitropismo. Es un fenómeno umbral, límite, es decir, se requiere de un estímulo mínimo para desencadenar la respuesta. La dosis del estímulo gravitatorio es función de la dirección,
y la magnitud de la aceleración y del tiempo de presentación, tiempo mínimo que debe ser aplicado un estímulo para obtener respuesta. La curvatura gravitrópica comprende 3 etapas: la percepción, la transducción y la respuesta, que pueden producirse en la misma o en distintas partes del órgano. Así, en los coleóptidos, la percepción tiene lugar en el ápice y la curvatura en la zona subapical. En las raíces, por otro lado, la percepción tiene lugar en la caliptra, o sea, en la cofia, y la respuesta ocurre en la zona de elongación. Esto es importante porque cuanto vamos a poder explicar un poco más a continuación con la siguiente imagen. Acá tenemos entonces el gravitropismo. Es la vía más efectiva y simple para detectar un estímulo gravitatorio. Es emplear el desplazamiento de un sensor. Entonces, la vía más efectiva y simple para detectar un estímulo gravitatorio es emplear el desplazamiento de un sensor. Los sensores de este tipo se conocen como estatolitos. Acá están estos sensores de la gravedad que tienen las plantas, se conocen con el nombre de estatolitos, que son orgánulos celulares lo suficientemente grandes como para desplazarse en el citoplasma en respuesta a la aceleración gravitacional. Los amiloplastos, sabemos que amiloplastos se refiere aquí a los plástidos que tienen almidón. Los amiloplastos son los estatolitos de las angiospermas, y las células que contienen amiloplastos se denominan estatocitos y se encuentran agrupadas en zonas que son receptoras de estímulo gravitacional, que son, por ejemplo, la columela de la caliptra radicular a nivel de la raíz y las células de la vaina de los tejidos vasculares, que representan la endodermis de los órganos aéreos. Entonces, allá ya estamos hablando de una estructura que son los estatolitos y que se encuentran en células que son los estatocitos. Veamos un poco más sobre esto. Entonces, acá tenemos tanto en las raíces como en los brotes. ¿Qué sucede? La percepción de la gravedad se inicia con el desplazamiento de los amiloplastos, que son los sensores, hacia el lado basal, o sea, inferior, de los estatocitos, que son las células que contienen a los amiloplastos. Y en consecuencia varía la presión que estos ejercen sobre la membrana plasmática, que se llama también plasmalema, el tonoplasto, que es la membrana de la vacuola, y el retículo endoplásmico. La curvatura gravitrópica se relaciona con asimetrías del ion calcio y el ácido indolacético, que es la principal auxina. Datos experimentales indican que el calcio es necesario para que se produzca la curvatura en raíces, y la adición de calcio a la mitad de la caliptra ocasiona una curvatura hacia la zona rica en calcio. Bueno, esto es lo que mencionamos, pero ahora veamos gráficas para poder entender mejor. Acá tenemos, por ejemplo, en esta imagen, acá tenemos nosotros a los estatolitos. En el caso A, tenemos acá las células centrales de la caliptra, son la imagen general. En el caso A tenemos en su orientación vertical normal. ¿Qué notamos? Que los estatolitos están en la parte basal o inferior de las células. Caso B, después de que la raíz se haya colocado, en este caso, acá está la raíz verticalmente y acá está la raíz
horizontalmente en el caso B. Entonces, después de que la raíz se haya colocado horizontalmente, ¿qué pasa? Los cuerpos globulares oscuros que contienen almidón son los amiloplastos, o sea, los cistatolitos. Se observa cómo su posición en la célula cambia al variar la posición de la raíz. Sigue ocupando la región basal, pero ahora las células están en otra orientación, pero igualmente siguen ocupando la región basal como una respuesta al estímulo gravitacional. Entonces, si lo vemos ahora en este esquema, veremos de qué manera se manifiesta este gravitropismo. Acá tenemos entonces, veamos, acá tenemos un modelo propuesto para la redistribución del calcio y de la auxina durante el gravitropismo en las raíces. Ya sabemos que la principal auxina es el ácido indol acético. Entonces, el ácido indol acético es sintetizado en el tallo y transportado a la raíz vía sistema vascular. Cuando la raíz está vertical, es decir, en la imagen de la izquierda, ¿no?, los estatolitos se depositan en la parte basal, o sea, en la parte inferior de la cofia, en la parte basal de las células de la calitra o cofia. Los iones calcio y la auxina, que se transportan acropetalamente en la raíz, se reparten por igual, o sea, homogéneamente, dentro de la corteza en la zona de elongación, que es la zona que tenemos acá marcada, en la zona de elongación, promoviendo la elongación de la raíz. Sin embargo, cuando la raíz se coloca horizontalmente, o sea, este sería el caso 1, que es el caso normal, y acá tenemos una raíz ubicada horizontalmente, caso 2. Cuando la raíz está horizontalmente, los estatolitos se caen por su peso hacia las paredes laterales de las células. Acá lo estamos notando. Hacia las paredes laterales de las células, lo que dispara el transporte de calcio y la auxina hacia una sola mitad de la cofia. La llegada a la corteza de concentraciones muy elevadas de auxina produce la inhibición del crecimiento y provoca la curvatura de la raíz. ¿Dónde habría inhibición de crecimiento? Hacia el lado que vemos acá, porque ya sabemos que hacia el otro lado va a haber una elongación de las raíces precisamente por un incremento en el contenido de agua en la vacuola y además por una laxitud o un aflojamiento o una cierta desensamblaje de la pared celular, ¿no? Entonces, esto es la evidencia del gravitropismo. Ya estamos indicando que participa el calcio, participan las auxinas y participan los estatolitos. Ahora veamos el otro movimiento también en plantas, que son las nastias. Acá tenemos entonces las nastias. ¿Qué podemos decir respecto a las nastias? Bueno, las nastias, a diferencia de los tropismos, son movimientos rápidos y reversibles. Ojo, porque los tropismos son movimientos lentos y irreversibles, ¿no? Entonces, las nastias son movimientos rápidos y reversibles de la planta como respuesta a la presencia de un factor externo, estímulos. Pero, a diferencia de los tropismos, no influye en las nastias la dirección del estímulo, sino que reside su asimetría del órgano. Los factores estimulantes pueden ser entonces los siguientes, que pueden causar los siguientes tipos de movimientos. Fotonastias, respuesta a la luz, como la apertura de ciertas flores al amanecer o al anochecer. Gravinastias o geonastias, son nastias producidas por la gravedad y debido a la dorsiventralidad fisiológica del órgano vegetal. Luego tenemos, vamos a ver,
Entonces tenemos también otras más. Acá vamos a aumentar. Tenemos también a las termonastias, que son respuestas a las variaciones de temperatura. Quimionastias, que son respuestas a agentes químicos como variaciones en el pH, la actividad del agua, etc. Tismonastias, respuesta por contacto. A diferencia de las seismonastias o sismonastias, estas respuestas se producen por el crecimiento del flanco opuesto al contacto, casi como en el caso de los tropismos. Y además, para terminar las nastias, tenemos las siguientes. Acá está. Tenemos a las sismonastias, o también llamadas seismonastias, que se producen cuando el estímulo es un golpe o la sacudida del vegetal, como es el movimiento de las plantas carnívoras o algunas mimosas, que se llama la planta que duerme, muchas veces que uno lo toca y se repliegan las hojas, ¿no? Y la hidronastia es la respuesta a la humedad del ambiente. Hay que tomar en cuenta que las respuestas de tipo nastias o násticas mayormente se deben a los movimientos de crecimiento y los movimientos de variación. Ahora, veamos un poco más sobre el mecanismo de las nastias. Acá tenemos entonces, en esta imagen, acá podemos nosotros observar los principios del movimiento en las plantas. En el caso A tenemos la hinchazón o el encogimiento de una célula impulsada por la pérdida de las fuerzas de balance. En condiciones normales o fisiológicas hay un equilibrio entre la presión de turgencia, acá lo ponemos un punto, y la fuerza externa que contrarresta esa presión de turgencia. Esto bajo el principio de acción y reacción. Consecuentemente, la variación es cero, porque la misma presión de turgencia es idéntica, pero en sentido contrario a la fuerza de contracción, de contrarreacción externa. Pero ¿qué pasa cuando se pone laxa o se afloja o se desensambla parcialmente la pared celular, por ejemplo? Sucede ahí de que ya hemos indicado que, como en el caso de los tropismos, ¿qué va a pasar? Esto sucede porque está ingresando agua también, por ejemplo, y también porque ha habido acción de la bomba de hidrógeno ATPasa a nivel de las paredes celulares que son el apoplasto. ¿Y qué notamos en este caso? Que al haber más ingreso de agua, entonces la presión de turgencia es mayor que la fuerza de contrarreacción externa hacia el lado de la izquierda. Pero ¿qué pasa hacia el lado de la derecha, donde tenemos transporte de osmolitos? Los osmolitos son iones o moléculas que van a contribuir a mantener el estado de turgencia en las células. Entonces acá hay dos condiciones: o bien ingresan osmolitos, hay flujo hacia adentro, o bien hay flujo hacia afuera de osmolitos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hay flujo hay cambio en la concentración de osmolitos y salen los osmolitos? Entonces, si entran más osmolitos, eso va a favorecer el ingreso de agua. Pero si salen los osmolitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a favorecer? Va a perderse agua. Acá tenemos nosotros, por ejemplo, en este caso, que se está perdiendo agua y consecuentemente el volumen celular disminuye. El volumen celular disminuye cuando hay egreso de agua y consecuentemente la fuerza externa de contrabalance es mayor que la presión de turgencia. Pero no nos olvidemos que los osmolitos, como son precisamente, por ejemplo, son el cloro, ¿no?, el potasio, ¿no?, el sodio,
¿no? Los fosfatos, ¿no? Son osmolitos, ¿no? Pero también está la prolina, un aminoácido, ¿no? La betaína. Hay varias moléculas y varios iones que son osmolitos. ¿Por qué se llama osmolitos? Porque van a contribuir a mantener la presión de turgencia en las células. Si esta concentración de osmolitos varía, también va a variar el estado de hidratación de la célula y consecuentemente va a variar su presión de turgencia. ¿Qué tenemos en el caso B? La acción cooperativa de los términos de turgencia y el comportamiento elástico. Acá, por ejemplo, notamos que hay cierta estructura elástica en algunas partes de la planta que en estado relajado se mantiene de esta manera. Sin embargo, si gana en turgencia, es decir, si ingresaron más osmolitos y consecuentemente esto va a favorecer que ingrese más agua, entonces va a aumentar la turgencia y consecuentemente se va a curvar, va a estar, digamos, estresada o tensa toda esta columna de células. Y por otro lado, si se pierde la turgencia, otra vez vuelve a su estado inicial o a su estado relajado. Entonces, este es el fundamento de las nastias. Las nastias son movimientos que se originan por cambios en la presión de turgencia de las células. Por tanto, son cambios reversibles. Y algo importante acá no hay división celular, acá no hay mitosis, solamente hay cambio en el volumen celular. Y ahora vamos a ver entonces un poco más, pero ya en particular a nivel del aparato estomático. Acá tenemos acá podemos notar nosotros la apertura y cierre estomático. Ya hemos dicho que los osmolitos y el agua van a mantener el estado de turgencia. Entonces, según ingresen o salgan osmolitos y agua de las células, va a cambiar su estado de turgencia. Por ejemplo, en el caso A, el estoma está cerrado. En el caso B, el estoma está abierto. Y podemos nosotros notar de que cuando el estoma está abierto, ha aumentado la hidratación de la célula, es decir, está más turgente, tiene más agua. ¿Qué pasa en el caso B? En realidad, las células oclusivas, que son las dos células que forman el estoma, son células que tienen una limitación en su crecimiento. No pueden elongarse. ¿Y por qué no pueden elongarse estas células? Porque tienen un anclaje celular, acá, que está determinado por celulosa y también por microfibrilas de celulosa, lo que va a determinar que no puedan crecer en longitud, no pueden elongarse. Lo único que les queda es hincharse o dilatarse, pero en esta dirección, como acá se menciona, ¿no? Que va a depender básicamente de la concentración, repito, de agua y de osmolitos. Pero no están solas las dos células oclusivas, sino también están rodeadas por células subsidiarias. Consecuentemente, bajo la ley de termodinámica, que sabemos de que toda materia ocupa un lugar en el espacio, ¿esto qué significa? Que cuando las células guarda o las células oclusivas que forman el estoma están en estado relajado y consecuentemente menos hidratado y consecuentemente el estoma está cerrado, las células subsidiarias, es decir, las células acompañantes, están hidratadas. Y muy por el contrario, cuando el estoma se abre porque las células oclusivas se hinchan porque están más hidratadas, pasará lo contrario con las células subsidiarias. Estarán menos turgentes, menos hidratadas precisamente para poder dejar espacio a las células oclusivas que se han dilatado por haber incrementado su presión de turgencia. Pero también las nastias hemos indicado que se manifiestan en las plantas carnívoras. Vamos a poner de
de esta gráfica vamos a poner el texto para que lo puedan ver con más detalle en los apuntes. Acá tenemos este es el texto de lo que acabo de mencionar y que está haciendo referencia a la imagen anterior. Muy bien, vamos a pasar a ver lo que sucede con las plantas carnívoras. Acá tenemos antes de ver lo que pasa con las plantas carnívoras, vamos a ver lo que pasa con las plantas como es Mimosa púdica o la sensitiva. ¿Qué notamos acá? Es un movimiento que responde al contacto. Acá notamos que en el caso A, las hojas están extendidas. Sin embargo, al contacto, en el caso B y en el caso C, las hojas se repliegan, como si hubieran sentido algo y si hubieran, pues se llama sensitiva, se llama la planta, ¿no? O también se llama mimosa púdica, ¿no? Tendría pudor, tendría vergüenza supuestamente, pero en realidad no es así, sino simplemente es un cambio físico. No es nada más que un cambio físico debido a la presión osmótica. ¿Qué tenemos acá entonces? En el caso A están las hojas abiertas, en el caso B las hojas se cierran al contacto, lo que implica un cambio en la turgencia de las células dentro del pulvinus, que es esa estructura que está asociada precisamente a la base de todos los foliolos. Tenemos ahí, en el caso C, las hojas están cerradas. Ahora vamos a ver en el caso D. El caso D, acá lo tenemos en D. Este esquema ilustra el mecanismo de movimiento de las hojas en mimosa púdica antes de que se las contacte, ¿no? Y después de que se las contacta. ¿Qué notamos acá? Que hay dos tipos de células. Unas células llamadas células flexoras y unas células que son células extensoras. Las células extensoras están turgentes en ese estado inicial, que no ha sido contactado por ningún objeto. Sin embargo, cuando es tocada por un objeto, las células turgentes, que son las células extensoras, se vuelven flácidas, es decir, pierden agua, y consecuentemente hay un repliegue de las hojas. Si lo vemos a nivel ya del mecanismo en sí, ¿qué estamos notando? Que hay dos estados por los cuales puede estar la planta, las hojas en este caso. Acá tenemos el estado de encogimiento o replegamiento de las hojas, y acá el estado donde las hojas están completamente extendidas. Entonces, cuando las hojas están completamente extendidas, está la célula en su condición de turgencia, ¿no? En su condición de turgencia. Pero, cuando está, vamos a ver un ratito, cuando está, a ver acá, entonces, cuando ingresan estos agentes que son agua, potasio, cloruro y sal y hidrogenión, la célula se hincha, ingresa más agua y consecuentemente está turgente. Sin embargo, cuando entran protones y sale cloruro, potasio y agua, la célula se encoge, pierde su turgencia. Entonces, este es el fundamento de las nastias, un cambio en el estado de turgencia de las células. Y para terminar, acá tenemos entonces este gráfico último, acá lo tenemos, en el cual precisamente notamos a nivel del pulvinus, en esta base de los foliolos, ¿no? Cuando la hoja está recta o está hidratada, y cuando hay un contacto, sencillamente hay una pérdida de agua de estas células, lo que hace que el pulvinus se repliegue y continuamente
y consecuentemente las hojas se repliegan porque ha habido un cambio en el estado de turgencia de las células. Repito, el cambio en el estado de turgencia de las células es el fundamento de los movimientos de tipo nástico. Con esto estaríamos terminando.